Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen la escena, una pareja que lo parecía tener todo, que parecía destinada a un futuro juntos, de repente se separan. Lo común sería que cada uno siguiera su camino, que las vidas se bifurcaran por completo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si esos caminos, en lugar de separarse, terminaran convergiendo de la manera más inesperada? Prepárense porque hoy vamos a desgranar el fascinante y un tanto enigmático caso de Kerem y Ande. Sí, han oído bien, Kerem y Ande. Separados pero vecinos. Un secreto que al parecer pocos o quizás nadie llegó a ver venir. Este título, Kerem y Ande separados pero vecinos, el secreto que nadie vio, ya de por sí nos lanza una pregunta al aire, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dos personas que han decidido tomar rumbos distintos en la vida, terminen compartiendo el mismo espacio geográfico tan cercano? ¿Es pura casualidad, destino cruel o quizás una estrategia cuidadosamente orquestada? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar los detalles que rodean esta peculiar situación. Vamos a intentar entender las motivaciones, las posibles razones detrás de esta cercanía post-ruptura y sobre todo, a desentrañar ese secreto que, según el título, se mantuvo oculto a los ojos de la mayoría. Prepárense para un viaje por las complejidades de las relaciones humanas, la dinámica de la vecindad y los giros inesperados que la vida puede dar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos contenido que les hará pensar, debatir y sobre todo, disfrutar. No se pierdan nuestras próximas sorpresas. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este misterio. Kerem y Ande. Dos nombres que hasta hace poco sonaban a una unión sólida, a un futuro compartido. Sin embargo, la vida, como suele hacer, decidió reescribir ese guión. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores y admiradores. Era un tema que resonaba en los titulares, en las conversaciones, en las redes sociales. La pareja, conocida por su carisma, su química en pantalla, parecía haber llegado a un punto de inflexión. Las razones exactas de su ruptura, como suele ocurrir en estos casos, fueron objeto de mucha especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que los distanciaban, de presiones externas, de un desgaste natural en la relación. Cada uno de estos factores, por sí solos, podría ser suficiente para dar fin a una pareja. Pero lo que realmente añade una capa extra de intriga a esta historia es el hecho de que, una vez separados, lejos de poner tierra de por medio, sus vidas, de alguna manera, se volvieron aún más cercanas. ¿Cómo se materializó esto de ser vecinos? Aquí es donde la historia empieza a tomar tintes de novela. No estamos hablando de vivir en la misma ciudad, o incluso en el mismo barrio. La información que ha trascendido, la que ha alimentado este titular tan llamativo, sugiere una proximidad física mucho más significativa. Imaginen la sorpresa, el murmullo, la incredulidad cuando se reveló que Kerem y Ande, tras su ruptura, terminaron residiendo en propiedades contiguas. Sí, han escuchado bien. Uno al lado del otro. En un mismo complejo residencial, o quizás en casas colindantes con un jardín compartido o una separación mínima. La logística de esto es por sí sola fascinante. Fue una decisión consciente. ¿Una casualidad del destino, de esas que te hacen cuestionar la existencia de la casualidad? ¿O había algo más detrás de esta coincidencia tan peculiar? La pregunta clave y la que probablemente todos nos hacemos, es el famoso secreto que nadie vio. ¿Qué implica esto? Se refiere a que su relación, incluso durante la separación, mantenía algún tipo de conexión o arreglo que el público desconocía. Podríamos estar hablando de una amistad inquebrantable, de un acuerdo para mantener una cercanía por motivos prácticos. Y aquí es donde la imaginación vuela, podría haber sido una estrategia para mantener una fachada, para evitar el escrutinio público o para continuar compartiendo algo que aún valoraban. Pensemos en las implicaciones de ser vecinos de inmediato después de una separación. Para empezar, la convivencia o la proximidad tan cercana, después de una ruptura amorosa puede ser extremadamente tensa. Se necesita un nivel de madurez, de respeto mutuo y sobre todo, de una comunicación excepcional para que esto no se convierta en una pesadilla diaria. ¿Lograron Kerem y Ande alcanzar ese nivel de entente cordial?
¿O acaso la cercanía forzó una nueva dinámica, una que, de alguna manera, era mejor que la distancia? La idea de tener que cruzarse, de verse, de compartir espacios comunes, de quizás escuchar al otro desde el otro lado de la red, después de haber decidido separarse románticamente, es una prueba de fuego para cualquier relación, por muy amistosa que pretenda ser. Y luego está el secreto. Este es el ingrediente que transforma una simple historia de separación y vecindad en un tema digno de análisis y especulación. ¿Qué secreto podría haber existido? Podría ser algo tan simple como que, a pesar de la ruptura, aún sentían un profundo afecto y deseaban mantener una cercanía que les brindara apoyo mutuo. Quizás estaban pasando por momentos difíciles en sus carreras o en sus vidas personales y la presencia del otro, incluso como vecino, les ofrecía una red de seguridad. En este escenario el secreto sería simplemente la profundidad de su vínculo post-ruptura, algo que decidieron mantener privado para evitar juicios o interpretaciones erróneas por parte del público. Pero, ¿y si el secreto fuera más complejo? ¿Y si la separación no fue tan definitiva como se hizo creer? A veces las parejas deciden darse un tiempo, o pasan por una etapa de estar en pausa, sin romper formalmente del todo. La cercanía de la vecindad podría haber sido una forma de facilitar esa transición, de mantener viva la chispa sin la presión de la convivencia diaria. En este caso, el secreto sería la verdadera naturaleza de su relación después de la supuesta separación. Podrían haber estado reevaluando su futuro juntos, o explorando una nueva forma de relación que no encajaba en las etiquetas tradicionales de pareja. Otra posibilidad, y esta es un poco más escabrosa, es que la separación oficial fuera una estrategia para evadir algo. Quizás presiones mediáticas o la necesidad de reiniciar sus carreras de forma individual para evitar la imagen de pareja inseparable. Vivir tan cerca les permitiría mantener una conexión discreta, un backstage privado que el público no vería. El secreto, en este caso, sería la operación de imagen que estaban llevando a cabo. También podríamos considerar la posibilidad de que hubiera terceros involucrados, o situaciones personales que hicieran necesaria esta proximidad. A veces los acuerdos de divorcio o separación implican mantener la proximidad por el bien de los hijos, o por la gestión de propiedades o negocios conjuntos. Si Kerem y Ande tuvieran hijos, o si hubieran invertido en propiedades o negocios juntos, la elección de vivir cerca podría haber sido una decisión puramente pragmática, disfrazada de algo más o simplemente guardada en secreto para evitar complicaciones. Pero volvamos al titular, el secreto que nadie vio. Esto implica que hubo algo fundamental, algo que escapó a la observación general, incluso a la de sus allegados más cercanos. Si hablamos de una amistad profunda, o de una relación en pausa, ¿por qué el secreto? ¿Por qué la necesidad de ocultarlo? Quizás temían la reacción del público o la interferencia de otros. O tal vez el secreto radicaba en la manera en que gestionaban esta cercanía. Imaginemos las situaciones cotidianas: encontrarse en el buzón, cruzarse en el jardín, compartir una charla informal en el portal. Todo esto para una pareja separada podría haber sido una fuente de tensión constante, o por el contrario, un ejercicio de control emocional admirable. La dinámica de la vecindad forzada post-ruptura abre un abanico de escenarios. ¿Hubo momentos incómodos? ¿Discusiones a través de las paredes? ¿O quizás cenas compartidas en secreto, manteniendo las apariencias para el resto del edificio? El hecho de que fuera un secreto que nadie vio sugiere que, si hubo algo más allá de una mera amistad cordial, fue manejado con extrema discreción. No hubo escándalos, no hubo filtraciones evidentes, nada que rompiera la imagen pública que se tenía de ellos como individuos independientes tras la separación. Este enigma de Kerem y Ande nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. A veces, las rupturas no son finales absolutos, sino transformaciones. A veces, los lazos que unen a las personas son más complejos de lo que aparentan desde fuera. La vecindad, en este contexto, se convierte en un escenario simbólico de esa complejidad. Es un espacio donde la intimidad de la separación se encuentra con la proximidad de la convivencia. Consideremos la posibilidad de que el secreto fuera, en realidad, la ausencia de un secreto. Es decir, que simplemente se trataba de una coincidencia de circunstancias, y que la cercanía no implicaba nada más allá de una relación cordial post-ruptura. Sin embargo, el hecho de que se etiquete como un secreto que nadie vio sugiere que había algo más que una simple coincidencia. La propia etiqueta implica una ocultación, una verdad que estaba velada.
Podríamos especular que el secreto era la forma en que gestionaban su vida social conjunta. Quizás salían con otros amigos, pero lo hacían de forma separada, para no dar la impresión de que seguían siendo una pareja. O quizás se reunían en secreto en la casa de uno de ellos, y la vecindad les facilita. Vea esa cercanía sin levantar sospechas. El hecho de que ambos fueran figuras públicas añadiría una capa extra de dificultad a cualquier intento de mantener algo oculto. El escrutinio público es constante y cualquier indicio de cercanía inusual podría ser interpretado de mil maneras. La pregunta fundamental, entonces, es qué ganaban o perdían Kerem y Ande al mantener esta cercanía y, presumiblemente, un secreto relacionado con ella. Si buscaban privacidad, la cercanía física podría haber sido contraproducente. Si buscaban apoyo mutuo, la discreción era fundamental. Si buscaban mantener una opción abierta para el futuro, la vecindad ofrecía un terreno fértil para ello. Este caso nos recuerda que las vidas de las personas famosas, a pesar de estar bajo el microscopio público, siguen siendo un enigma en muchos aspectos. Detrás de las cámaras, de las redes sociales y de las entrevistas, existen realidades complejas, decisiones difíciles y a menudo, secretos que prefieren mantener en la esfera privada. El caso de Kerem y Ande, separados pero vecinos, es un ejemplo perfecto de cómo la vida puede presentar escenarios inesperados que desafían nuestras suposiciones sobre las relaciones y la separación. En resumen, la historia de Kerem y Ande nos plantea una serie de interrogantes fascinantes. ¿Por qué, tras su separación, decidieron convertirse en vecinos? ¿Qué implicaba ese secreto que nadie vio? ¿Era una muestra de amistad inquebrantable, una relación en pausa, o quizás algo completamente distinto? Lo cierto es que esta situación ha capturado nuestra imaginación y nos ha llevado a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la discreción en el mundo del espectáculo y los giros inesperados que la vida puede dar. Hemos explorado diversas posibilidades, desde la más sencilla, como una amistad profunda y discreta, hasta escenarios más complejos que involucran estrategias de imagen o relaciones en proceso de redefinición. La clave del secreto que nadie vio parece residir en la habilidad de Kerem y Ande para mantener una dinámica privada que el ojo público no pudo penetrar. Ya sea por pragmatismo, por afecto o por alguna otra razón desconocida, su decisión de compartir la cercanía como vecinos tras su separación se convirtió en un misterio intrigante. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el enigmático caso de Kerem y Ande. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que podría haber sido el secreto? ¿Cómo creen que gestionaron ellos esta peculiar situación de ser vecinos después de separarse? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente entretenido, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser parte de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Estamos preparando muchas más historias y análisis que estoy seguro les encantarán. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.